ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no hiciste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y pero primero, para establecer el voluntad. Y en esta voluntad vamos a santificarlos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote estaría ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un nuevo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo al Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el santo que he comido donde hay leyes en sus corazones y en sus mentes las exigiré. Nunca más me acordaré de los pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda para el pecado. Claro que el Señor puede expresar la palabra. Creo que si nosotros leemos y volvemos a leer, esta porción nos va a ayudar mucho para enriquecer nuestra fe y para afirmarnos en esa confianza que Dios ha querido dejarnos cada día. Y claro, había son declaraciones que Dios hace, mientras no se quiero tomar en cuenta la obra del Señor. En este caso, en cuanto a lo que alcanzamos, estamos procurando afianzarnos en nuestra confesión, en nuestra vida como cristianos y buscando las escrituras, como hemos oído, alcanzar conocimientos que nos ayuden a madurar. Ciertamente, en los días que vivimos abundan mucho. No cuesta tanto ver personas con ejercicio, con dones, hasta cierto punto o con cátedras, pero lo que uno no les ve es alegría. Ninguna obra que reste la paz, de volver a comunión, de tristeza, que quite el gozo. Eso no ha sido una obra que Dios ha puesto en el corazón de esa persona. Debemos de revisar. Estamos en un reino, como leído cuando el apóstol Pablo escribe, escribiéndolo en los Colosenses, él dice, porque Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en ese reino. Hemos sido trasladados desde el mismo momento cuando nacemos en una esfera espiritual. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. La experiencia de los apóstoles y que el Espíritu Santo la revela es que aún en los momentos más difíciles, cuando la persecución, cuando la amenaza a la muerte, cuando las vicisitudes de la vida estaban en estrechez, esa gente pudo cantar. El carcelero de Filipo fue alcanzado por el cántico. Ese hombre fue estremecido cuando había oído aquellos presos cantar himnos de alabanza, cuando estaban siendo amenazados para ser muertos, castigados. Y esa debe ser
la actitud del creyente. Yo espero que en esta reunión todos los creyentes respondamos al llamado que Dios hace. Como decíamos, podemos estar viviendo las últimas horas. Y si es así, usted calcula que es creyente, nos conviene estar vigilando. Nos conviene estar preparados. Es un deber que estemos pendientes de lo que dice Dios. Entonces, pero hemos leído una porción en la epístola a los hebreos donde el Espíritu Santo hace varias declaraciones acerca de lo que ya hemos logrado en el Señor. La experiencia negativa puede ser efecto de falta de conocimiento. Conocí una hermana allá en con el Señor. Su casa muy cerca del local y ella estaba pendiente de los creyentes. Y cuando veía alguno nuevo creyente o creyente viejo, puede ser cuarto, que iba como carimbajo, ella se interesaba y lo llamaba, venga acá, venga acá. Y entonces cuando llegaba cerca le preguntaba, ¿usted es creyente? Claro, si es creyente le tenía que responder, ¿por qué usted anda cabizbajo? Levante ese rostro porque usted es un mensajero. No puede andar como caído cuando Dios lo ha levantado. Levante el rostro y anuncie la gloria de Dios. Como con un peso encima. Hemos sido libres. La carga quedó atrás. Las tinieblas también. Y tenemos por delante un amanecer más que hermoso. Mañana que contará para nosotros para la eternidad. No hay amanecer. Yo digo que una vez en muchas de mis experiencias en la vida como cristiano, yo estaba a punto de perder la cena del Señor. Digo, no la perdí. A las 4 de la mañana me buscaron unos hermanos para que les ayudase a llevar un jovencito de 14 años que había venido a Caracas muy enfermo y murió. Por 3 veces consultaron conmigo, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos? Me voy llevando. Volvían a consultar, vamos a llevarlo. Dígame llamado. La luna estaba casi terminando. Y no fui. A medida que iba asomando la luz del sol, a mí me daba ganas era de agarrar con el vehículo y en vez de irse así por la carretera levantada, contemplar no ese sol, porque el sol en sí es una pequeña partícula de lo que es el Señor en su resplandor, sol caliente esta tierra. Pero el Señor ilumina el universo infinito con su presencia y con su gloria. ¡Qué Dios tan grande, qué Dios tan glorioso! Él es el que es digno de inclinar nuestros rostros y postrarnos y adorarle. Un día va a ser, hemos leído, dice el escritor a los hebreos, esperando hasta que sus enemigos sean postrados a sus pies. Esto apunta al milenio. Y eso va a suceder como hizo David. David se encargó de limpiar las fronteras. Venía Salomón. Y Salomón no tenía que estar luchando con nadie. David se encargó de limpiar las fronteras, acabar con los enemigos, porque venía un reino glorioso. Así va a ser Dios. La última batalla en la que se van a congregar las naciones, la representación de las naciones gentiles en aquel enorme valle. Hoy no tiene el tamaño, pero yo sí creo que ese valle va a ser un tremendo movimiento sísmico, se va a agigantar. Ahí va a venir la representación de las naciones gentiles, porque el Señor ya falta poco.
En ese momento, cuando ellos se están acercando a aquel valle de Josafat, ya falta poco, los minutos se están contando para que aparezca no el sol que ya ha sido quitado, sino el sol de justicia. El sol de justicia. Él es el que va a juzgar las naciones. Hay juicio. Dios va a juzgar las naciones. Va a juzgar a Israel y va a juzgar a sus siervos. La obra de cada uno va a ser juzgada. Por eso es que debemos de revisar cómo estamos haciendo delante de Dios, como administradores de un Dios glorioso. Pero hay algunas declaraciones importantes. No vamos a estudiar todo lo que leímos en el capítulo 10, pero vamos a detenernos en algunas porciones más importantes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 se declara que aquellos sacrificios durante la ley, ¿sabe para qué el Espíritu revela esta señala esto? Porque esto era lo más grande que existía, aparte de lo que es la gracia, la ley. Y el Señor mismo se sometió a las Escrituras. No conviene estar pendientes de las Escrituras. Los discípulos aquel día iban entristecidos y el Señor se acercó. Les empezó a hablar. Más adelante les revela, así estaba escrito, y aquí era necesario que se cumpliera. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley era la ley y no iba a escapar. Cuando el Señor se hizo hombre y nació bajo la ley empezó a cuidar. Porque la ley tenía un historial pendiente desde Adán, que en vista de que todos los descendientes de Adán fuimos pecadores, la ley condenaba el pecado. Y cuando el Señor se hizo presente y la ley que es divina, lo sabía. Él iba a tomar nuestros pecados y aunque era perfecto y santo al tomar mis pecados, la ley estaba dispuesta a caer sobre él. El Padre sí podía librarlo, pero tomó la actitud de Dios para juzgar en él el pecado de un mundo perdido, para que usted esta noche tenga la libertad de oír un mensaje glorioso de salvación por fe. Cuesta en el Señor Jesucristo. Todo lo que argumenta el mundo, sus creencias, sus religiones, sus doctrinas, eso no cuenta. No es sino parte de ese sistema que el diablo, como hemos leído, ha suscitado en un ambiente de oscuridad y de tiniebla espiritual. Ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El hombre cree que está bien. Va y viene, entra y sale. Va por las calles, llega a su casa. Pero lo que está es perdido y debe de reaccionar porque no se sabe en cualquier momento cuándo cae muerto. ¿Se saca bien la cuenta? Que no se ponga a estar creyendo que porque es un niño, porque es una niña, porque es un joven, porque está sano, porque no sufre de nada. Sencillamente mañana, ya usted, o este que está hablando, podemos estar fuera del mundo. Somos sino seres que pasamos. Cada día el tiempo se está ocupando de sacar hombres y mujeres del mundo. En 100 años, más de 7.000 millones que hoy poblamos la tierra, tenemos que salir de aquí. Sin sida, sin cáncer, sin embolia, sin nada de eso. Y otras plagas que pueden sumarse. En 100 años, más de 7.000 almas más, 7 millones de almas estaremos fuera del mundo.
Pero aquí él dice algo tan importante. Mientras ese mundo reunido, como mártir que está, olvidado de Dios, endureciendo el corazón, en una forma apática, en un espíritu muerto, en un alma adormecida, el Señor dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hay algunas expresiones aquí que conmueven. Porque el cuerpo del Señor es un cuerpo santo, sin embargo, ¿por qué el Señor tomó el cuerpo? ¿Se saca cuenta? ¿Será que su obra merecía que el Creador se sacrificara? Que el santo, que el perfecto, que aquel que sostiene el universo con sus manos, estuviera como el niño más pobre aquella noche. Que a la edad de 30 años o más, cuando empezó su ministerio público y por 3 años aproximadamente desarrolló su ministerio público haciendo señales y prodigios, desarrolló en su ministerio público el mensaje para salvar el alma, la enseñanza para salvar la vida, y los prodigios y milagros y portentos para no dejar oportunidad a la duda, y fue muerto en un vergonzoso madero. Pero no solamente, más me preparaste cuerpo, le dicho holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y ahí entonces respondió el Señor. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo de Cristo estaba aquí. Y él era el siervo perfecto que iba a todo. Está escrito que tiene que presentarse. Bueno, el Señor se sometió a eso. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones. Eso es lo que Dios cuenta. Sin embargo, una administración dada a Israel, un pueblo específico, eso no valió nada. El pecado había sobreabundado y la sangre de los machos cabríos, los sacrificios, las ofrendas, las expiaciones, ya Dios no las quería. Venían de una mano y de un corazón que desconocían por completo hasta donde el pecado había arruinado la comunión. Y antes que una persona estuviera tomando animales para sacrificarlos, tuviera que examinar el corazón adentro. El primero que hizo sacrificio por su pecado fue Abel, pero él se sacó cuenta que el animal va a morir en mi lugar. En los días del Señor, cuando el Señor vino al templo, y el Señor sacudió al templo, va a volver para sacudir el resto del mundo. El mundo tiene una cuenta pendiente por eso. Entonces dice en el versículo 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda. No contaban religiones, ni doctrinas, ni consejos, ni nada de eso. Lo que contaba delante de Dios era esto que está declarado aquí. Entonces dice, los cuales estaban escritas según la ley. Aún siendo así, en la dispensación de la ley, tuvieron otras cosas. Eso fue un orden dado a Israel. La ley fue dada por Moisés, revelada a Moisés. En ese mismo orden había un sacerdote, Aarón. Tenían canales, la ley divina, la ley moral y la ley ceremonial. La ley en sí abarcaba esos 3 aspectos. La ley divina, la ley de Dios, la ley moral y la vida
era también regida por la ley divina. El pueblo era de Dios y debía de aprender a andar conforme a lo que Dios decía en la ley. Cuando desconocieron la palabra de Dios, el pueblo se vino abajo. Lo primero que hizo fue que el diablo formó una división. Eran 12 tribus, se levantaron 2 contra 10. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde están las 10 tribus. Eso nos debe ayudar a pensar algo terrible que es porque esa división estuvo dirigida y manejada por los líderes. Y el resto de la nación lo que hizo fue, hasta el día de hoy, cosechar las consecuencias. Estar pendiente de todo esto, cualquier situación que conlleve a romper la comunión, mejor es tener muchísimo cuidado, porque el único que tiene interés en dividir al pueblo del Señor es el diablo. Mucho cuidado, cuide su celo, cuide su llamada a templanza, cuide su conocimiento, cuide su tremendo entendimiento. Muchísimo cuidado con usted, con todo el chaval. Ayuda a destruir. Muchísimo cuidado. Luego dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, ser el Señor voluntariamente. Que aun cuando el Señor, según el Salmo 102, padeció el abandono, como el mudo de la soledad, como el pelícano del desierto, como el pájaro del tejado, al Señor le alcanzó la soledad. Le alcanzó el extremo padecimiento, porque el Salmo 69 dice, he venido a abismo de agua donde no puedo servir. Estoy hundido, hundiendo. Y el Salmo 22, que es el Salmo de la exclamación, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque había que juzgar el pecado que iba a ser puesto en él, el pecado suyo, para que en esta noche usted oiga que el Señor mismo, con los brazos abiertos, porque le llama porque lo ama, fue a la cruz porque me amó, para después hablar de su palabra. Pero hay otra declaración en el versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. ¿Cómo le parece? Los sacerdotes venidos de Aarón, ellos traían el animal. ¿Saben lo que hizo el Señor? En esta voluntad fuimos santificados por la ofrenda del cuerpo del Señor. Y somos limpios por su sangre. Más adelante entonces dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados con perfección. Y en esta condición es que nos trasladara al reino de su amado Hijo. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros nos gozamos al ver la asamblea, Señor la guarde, testimonio de muchísimos años. Alegre los hermanos, con la alegría. Y a medida de que pasen los días, espérense con más fuerza. Salúdense con cariño. Ámense cada día más y más. Sean portadores de ese mensaje que puede ganar el corazón del hombre más duro que pueda haber. El amor que levanta al mundo, que levanta al pecador, que alegra a la familia, que hace que ese hombre cabizbajo levante su rostro, adore a Dios, se convierte en un mensajero, alcance a otro, que siga su paso. No hay obra alguna en el mundo que pueda satisfacer el corazón de uno solo en la tierra. Como no sea cuando llegamos a tener estas experiencias, que podamos ser santificados, que podamos ser
justificados, que podamos ser limpios, que queremos en el Señor, que el Espíritu Santo more en nosotros, que pertenecemos a un pueblo eterno, que estamos en la antesala en esta congregación, pero caminamos a la presencia del Señor. Decíamos que estas porciones, la Biblia enriquece, la palabra de Dios tiene enseñanza, tiene doctrina, que enriquece. Aconsejo, tuvimos muchos años, había como una competencia. Se levantaba, ¿qué vamos a estudiar el Apocalipsis? No, que está dando el Apocalipsis. ¿Qué está el Apocalipsis? No. Lo primero que nosotros necesitamos es afianzar nuestro corazón, tener conocimiento de las doctrinas fundamentales que nos acercan y nos fundamentan en aquel que es la roca inconmovible de los siglos, para que cualquier vientecito no nos torpedee, y para que tengamos alegría en el corazón, para que no andemos con amargura, que tengamos el corazón lleno de odio y de todos esos venenos que hacen tantísimo daño. Que no nos olvide, hermano, y usted que ve del Señor, procure más que rápido procurar con toda la fuerza que usted tenga lugar al Señor. Muchísimo cuidado con usted se queda perdido por Dios. Dios le habla por su palabra, nos alerta, nos alienta, nos enseña de la grandeza que alcanzamos en Cristo, para que no despreciemos el glorioso evangelio de nuestro bendito y Salvador. Le damos las gracias, Padre, por tu misericordia, por tu ayuda, lanzarnos cada día más con más evangelio. Querido Dios, soy la luz del mundo, que en ti no anda en tinieblas. Haz que en esta noche, almas no son salvas, puedan entender que tú les amas, que les llamas para ser de Dios. En cuanto a nosotros, tu pueblo, te damos gracias por ayudarnos a estar aquí, compartir, abriendo el libro, para que podamos todos reforzar, levantarnos en medio como el águila, fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. El conocimiento de tu palabra nos ayuda y llega a la vez. De esta forma podamos tratarnos con respeto, con cariño, con amor y con gracia. Podamos vivir como un pueblo único en el mundo. Estamos aquí, pero no somos del mundo. Ayúdanos a vivir como ya estamos en tu presencia. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir. Y a hacer la gracia que te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con la última estrofa del mismo libro. Dice: oh, qué gozo en los cielos será para mí este sentimiento tuyo. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, viva gema, poner a sus pies y tener en mi frente corona que allí orden bolas de paz y placer. Qué hermoso será el día cuando estemos en la presencia de Dios. Que gozo en los cielos será para mí, viva gema, poner a sus pies y tener en mi frente corona que allí por memorias de tal brillante que corona pasará en los cielos ayer, que el Señor dará el cielo fiel. Cuando el sol ya se incline y me encuentre yo en pie, mi corona yo anhelo tener.
invitarle para mañana al Señor otro grupo similar de 7:15, 8:15, que haga oración de 7:15 para los hermanos con Dios. Si usted siente la necesidad en su alma, no lo deje para mañana. Hoy puede ser la noche que usted arregle sus cuentas con Dios. Si en verdad siente esa necesidad, que no se vaya, que el hermano que puede muy bien ayudarle a entender un poco más el mensaje de salvación. Una vez más, nombre de lo que la voluntad del Señor de bautizarse. Yo salí en Madrid, Yesenia de Hidalgo, Henry Urbano. También hay una hermana por el sitio de noche, ya está pidiendo la comunión, y también si no hay algo en contra, ella será recibida a la función de la asamblea el domingo. Ella es la hermana Vanessa Jiménez. Nuevamente, le invitamos para mañana y no deje para mañana la salvación de su alma. Muchas gracias. Entonces, ¿todo bien? Entonces, mira, ¿quién fue lo que tú me dijiste que él no había hablado conmigo? Que Misael no había hablado conmigo. Yo pensé que era otra cosa. Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Adelante. Entonces, Luis. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Te quieres parar? No me quiero parar. Todo bien. Oye, está bien.